y después ¿quién estaba? ¿Estaba qué? El santuario. En el santuario estaba la Shekinah, estaba la presencia del Señor permanentemente, porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. Por eso es que Dios lo sacó de la esclavitud egipcia, porque el deseo de Dios era habitar en medio de su pueblo. Amén, hermanos. Dios también quiere habitar en su vida. Dios quiere habitar también en medio de su pueblo, aquí también en la iglesia de Clarendon. ¿Qué significa santuario? Santuario significa lugar sagrado. Santuario significa lo que es santo. Santuario significa apartar algo del uso común. Eso significa el santuario. Luego Israel conquista la tierra prometida. Y noten lo que dice el conflicto de los hijos. Israel conquista, noten hermanos y amigos, la tierra prometida. Y al conquistar la tierra prometida, noten lo que pasó. Dice el conflicto de los siglos, página 386, lo siguiente. Bienvenidos a la casa del Señor. Dios los bendiga. Dice el conflicto de los siglos, página 386. Cuando Israel ya conquista la tierra prometida, el tabernáculo es reemplazado por el templo de Salomón. El templo de Salomón, construirlo, duró 7 años. Ya no se estaba utilizando el santuario que se elaboró, que se construyó en el desierto, sino que luego, al llegar a la tierra prometida, el santuario, el tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón. Es de Dios, solo que se dice el templo de Salomón, pero es el templo de Dios, donde se adoraba el nombre de Dios, donde se alababa el nombre de Dios. ¿Qué pasó? Noten que Jeremías profetiza a la destrucción del templo como también de la ciudad de Jerusalén. Dice la Biblia, Jeremías, el profeta Jeremías, profetizó, noten ustedes, la destrucción del templo como también de la ciudad de Jerusalén. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 25 y versículo 11. Toda esta tierra será puesta en que, hermanos, vamos a ver. Jeremías está profetizando destrucción, ¿sí o no? Claro, Jeremías está profetizando la destrucción del templo como también de la ciudad de Jerusalén. Dice la Biblia, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿por cuánto tiempo? Al rey de Babilonia por 70 años. Jeremías profetiza la deportación, la destrucción del templo, como también de la ciudad de Jerusalén. Y no te presten ustedes una idea, un cuadro de lo que pasó cuando llegaron a invadir a los babilonios a Jerusalén, o a destruir Jerusalén y el santuario. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 18 y 19, dice lo siguiente. Noten lo que pasó cuando llegaron los babilonios a Jerusalén a destruirla por completo. Dice, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, noten lo que se llevaron, saquearon, destruyeron totalmente el templo, como también la ciudad de Jerusalén. Dice, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de donde, hermanos, dice de la casa de donde, de la casa de Jehová, es decir, del santuario. Noten, los tesoros, se llevaron el tesoro de la casa del Señor, y los tesoros de la casa de los reyes también saquearon todo de la casa de Jehová, del santuario, como también de los reyes, dice, y de sus príncipes. Todo lo llevó a Babilonia, todo. Saquearon totalmente a la ciudad de Jerusalén y también el santuario, el templo, y quemaron la casa, dice, de Dios, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Para que tengan una idea, un cuadro de lo que hizo el pueblo de Babilonia. La primera deportación, entonces, se llevó a cabo en el año 605 a.C. En esa primera deportación se fue Daniel y sus 3 amigos, que fueron Ananías, Misael y Azarías. En Babilonia el nombre se le cambia a ¿qué? Sadrach,
Mesad y Abednego. En Babilonia se les cambia el nombre, pero el nombre judío de ellos fue Ananías, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero noten hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor? Jeremías también no solamente profetizó la destrucción del santuario, del templo y de la ciudad de Jerusalén, sino que Jeremías también profetizó, podemos decir, el retorno de los israelitas a su tierra. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumpla. Noten lo que dice la palabra del Señor. Jeremías profetiza la deportación como también el regreso del pueblo a su tierra. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan ¿cuántos años? Cuando en Babilonia se cumplan ¿cuántos años, hermanos? 70 años. Dice, yo os visitaré. Y luego dice, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Jeremías está profetizando el retorno después de ¿cuánto tiempo? Después de 70 años, comenzando la primera deportación en el año 605 y luego los 70 años se cumplieron en el año 536 siempre antes de Cristo. ¿A quién utiliza, hermanos, el Señor? ¿A quién utiliza Dios para que Israel pudiese retornar a su tierra? Noten que Dios puso a un rey, impío, ¿sí o no? Un rey impío, llamado ¿cómo? Ciro, dice el segundo libro de Crónicas 36-23. Así dice Ciro, rey de los persas. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado, dice, todos los reinos. ¿Quién le dio todos los reinos a Ciro, hermanos? Porque Dios pone y quita rey. Dios tiene el control de la humanidad. Dios tiene el control de su vida. Dios tiene el control de nuestra vida. Dios tiene el control de la iglesia. Dios tiene el control de nuestro presente. Dios tiene el control también de nuestro futuro, porque el Señor es eterno, es omnisciente, Él todo lo sabe. Bendito sea su nombre. Dios va a utilizar a un rey impío para retornar al pueblo de Israel a su tierra, dice. Así dice Ciro, rey de los persas. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado, dice, todos los reinos. Cuando Dios dice algo, mis hermanos, cúmplase, ¿sí o no? Porque es la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, no hay que cuestionarlo. Simplemente hay que aceptarlo. Y este rey impío recibe órdenes directamente del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Dios. Y dice la Biblia, y Él me ha mandado. Y Él debía de cumplir, porque era orden directamente de Dios. Dice, y Él me ha mandado que le edifique casa. Noten ustedes, porque recuerden ustedes que el santuario fue destruido por los de Babilonia. Entonces Israel estaba ya Jerusalén destruido, el templo, la ciudad, todo estaba totalmente devastado. Entonces luego, después de los 70 años, Dios va a usar a este hombre, a este rey Ciro, para devolver, para luego mandar a regresar al pueblo de Israel a su tierra. Y dice la Biblia, y Él me ha mandado, dice, que le edifique casa, porque estaba destruida allá en Jerusalén. Dice casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Hermanos, actualmente podemos decir que hay una histeria colectiva, ¿sí o no? Una histeria colectiva por las leyes migratorias que hay actualmente. Si es voluntad de Dios, usted regresará a su tierra. Pero si no es voluntad del Señor, sea cual sea la ley, usted va a estar siempre en este país, porque el Señor tiene el control de nuestra vida. Por lo tanto, pongámonos siempre en las manos del Señor, porque hay poder en Cristo Jesús. Así que confiamos en el Señor, que Él tenga el control de nuestra vida, y el Señor va a hacer su voluntad en nosotros. Luego, primer orden para restaurar Jerusalén se llevó a cabo en el año 537, dada por Ciro. En esa primer orden, noten ustedes que regresan a Jerusalén, y luego esa construcción fue dirigida por Sesbazar, que es nombre babilónico, pero el nombre judío israelita es Zorobabel. Zorobabel se encargó en la construcción del templo, directamente del templo, que estaba totalmente devastado, estaba totalmente destruido.
y el templo lo dedicaron en el año sexto del reinado de Darío, en el año 515. Sesbazar fue el que dirigió esta construcción del santuario y se terminó en el año 515 antes de Cristo. Hubo 3 órdenes, note usted, de construcción. Primer orden, noten ustedes, se llevó a cabo en el año 537. La segunda orden fue dada por Darío en el año 522 antes de Cristo. Y la tercera orden fue promulgada por el rey Artajerjes en el año 450 y qué? 457. Hubo 3 órdenes. La primera fue la de Ciro, repasemos, 537 antes de Cristo. La segunda orden fue dada por Darío en el año, estamos repasando, 522. Y la tercera orden se dio por Artajerjes. Noten ustedes que la profecía de las 70 semanas se toma como base la tercera orden en el año 457. ¿Por qué? Porque Artajerjes dio la orden, pero no hubo ninguna pausa, sino que dio la orden hasta que se terminó en el año 408, la reconstrucción total de Jerusalén. Pero noten ustedes, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Jesús dijo, no quedará piedra sobre qué. No quedará piedra sobre piedra. El santuario estaba en la presencia de Dios permanentemente en el templo. Dice Mateo capítulo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? Algo hermoso el templo. De cierto os digo, dijo el Señor, que no quedará, dice la palabra de Dios, como dice, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Que no sea derribada. No va a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué estaba aquí diciendo Jesús? Estaba hablando de la ¿qué? Destrucción del templo y también podemos decir de la ciudad de Jerusalén. Y dice Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, dice, noten ustedes lo que dice Jesús, la abominación desoladora, de que habló, noten que el profeta Daniel había ya profetizado, mis hermanos y amigos, la destrucción del santuario, como también de la ciudad de Jerusalén. Noten lo que dice la palabra del Señor, de que habló el profeta Daniel. El que lee, que dice la Biblia, el que lee, que entienda. Noten que Daniel ya había profetizado con muchos años de antelación la destrucción del templo de Jerusalén, el templo del santuario, como también de la ciudad de Jerusalén. Dice Daniel capítulo 9 y versículo 26 lo siguiente. Y el pueblo, noten lo que Daniel está profetizando muchos años con antelación, dice la Biblia. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, noten, ¿qué iba a ser este príncipe? Destruirá, dice, la ciudad. Daniel ya lo había profetizado con muchos años de antelación, dice, y su fin será con inundación, dice, destruirá, dice, la ciudad, y no solamente la ciudad, sino también el santuario, no tenemos que decir, el santuario y también la ciudad de Jerusalén. Y su fin, dice la palabra del Señor, será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Luego dice Lucas 21:20. Pero dice el Señor Jesús, palabra de Jesús, pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, saben entonces que su destrucción ha llegado. Y luego, ¿qué pasó el año 70? El año 70, mis hermanos y amigos, el año 70 fue la destrucción del templo, y no solamente del templo allá en Jerusalén, sino el templo y la ciudad de Jerusalén. El año 70 después de Cristo, el templo fue destruido. ¿Por quiénes? Por los romanos. ¿Por órdenes de quién? Por órdenes de Tito. Destrucción total. El santuario y también de la ciudad de Jerusalén. Ya no hay templo. El templo está ¿qué? Destruido. Y entonces, ¿ahora cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios ahora? Dice, noten ustedes que en el Nuevo Testamento, el cristiano individual es el templo sagrado de Dios, como también la iglesia en conjunto.
En el Nuevo Testamento, noten ustedes que Pablo habla acerca de que nosotros somos el templo de ¿quién? Somos el templo del Espíritu Santo. Dice la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17, lo siguiente. Dice, noten, ¿quién es el templo de Dios ahora? Pregunto, ¿qué había en el templo? ¿Estaba la presencia de quién? La presencia permanente de Dios. Pero ya no hay templo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿No sabéis, dice, que sois qué, hermanos? ¿Que sois qué? En el templo estaba ¿qué? Estaba la presencia permanente de ¿qué? La presencia permanente del Señor. Estaba la Shekinah permanente allá en el santuario, pero ahora ya nosotros somos el templo del Señor. Dice la Biblia, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en donde, hermanos? Porque somos el templo de ¿quién? De Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Y si alguno destruye el templo, que es nuestro cuerpo, el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es que el templo, usted no es perfecto, pero es que usted es santo para la gloria de nuestro Padre eterno que está en los cielos. Y luego dice Pablo nuevamente, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está, dice, vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no fue vuestro, porque habéis sido comprados, dice, con precio. Usted no se vale solo, usted fue comprado por precio. Usted le vale a Dios porque Él lo creó y también porque Él lo compró con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque habéis sido comprados por precio. Usted no se manda solo, usted le pertenece a Dios porque lo creó y porque Él lo compró por sangre. Bendito sea su nombre, porque habéis sido comprados, dice, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted pensaba que era de usted mismo. Hoy en día a veces hay alguna gente que dice, no, es que la vida es mía, yo hago lo que yo quiera con mi vida. ¿Usted escucha eso? Yo me mando solo. ¿Cómo es eso? Usted no se manda solo. Usted no se manda solo, olvídese. Usted le pertenece a Dios, porque Él lo creó y porque también Él, Jesucristo, nos compró con su sangre. Así que nosotros tenemos que hacer, no nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre eterno que está en los cielos, porque usted no se pertenece. Yo no me pertenezco. Somos creación de Dios y le pertenecemos a Él. Ahora, dice Pablo, hablando del tabernáculo, dice Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 1. Ustedes se van a dar cuenta de que Pablo aquí está hablando acerca del tabernáculo. Pero cuando Pablo en el 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1, habla del tabernáculo, está hablando del tabernáculo de nuestra, ¿qué? De nuestra vida. Porque Pablo dice, somos templo del Espíritu Santo. Y dice Pablo, somos el tabernáculo de Dios. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, pero en la mente de Pablo, cuando dice tabernáculo, está hablando acerca de nuestra vida como templo del Espíritu Santo. Dice Pablo, el tabernáculo, dice, aunque este tabernáculo se deshiciere, aunque muramos, sabemos que en el cielo tenemos el tabernáculo original, y si morimos aquí, cuando Cristo venga seremos resucitados y estaremos con el Señor en el cielo, donde está el verdadero tabernáculo del Señor. Amén, hermanos. Así que dice Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Si usted quiere vivir en el cielo, usted debe de prepararse actualmente para morar con Cristo en el reino de los cielos. Amén, hermanos. La palabra tabernáculo es kenos, figura del cuerpo humano como morada del Espíritu Santo. Vamos ahora al santuario terrenal. ¿Qué significa? Dijimos al principio santuario, algo santo, a poner aparte algo del uso común. Ahora, nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo, del neumagio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el significado del cuerpo como templo? Porque usted es el templo, usted es la morada del Espíritu Santo. ¿Cuál es el significado entonces del cuerpo como templo del Espíritu Santo? ¿Cuál es entonces el significado ahora? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos ¿qué? Santos. Una cosa es ser perfecto, otra cosa es ser santo. Perfecto es alguien que no comete pecados.
Pero todos acá somos ¿qué? Imperfectos, a diferencia, pero somos santos. Es decir, somos puestos aparte. Antes estábamos en el mundo, sirviéndole al mundo. Ahora ¿a quiénes servimos? Ahora le servimos ¿a quién? A nuestro Padre eterno que está en los cielos. Entonces, Dios nos ha sacado del mundo a su reino. Nos trae del mundo y ahora nos hace ¿qué? Santos, apartados del mundo, del uso común para algo ya especial, espiritual para el reino de los cielos. Usted no es perfecto, pero sí es santo. Así que no le dé pena decir que usted es santo. Cuando Pablo se dirige a una carta, decía los santos que están en el lugar. Los santos, somos santos, pero no perfectos. Que no confundan esas palabras. Perfecto es alguien sin pecado, pero santo es alguien que ha sido apartado para la gloria del Señor, que ha sido traído del mundo, de las tinieblas, a su luz admirable. Juan capítulo 14 y versículo 23 dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra, ¿qué va a hacer? Y mi Padre le amará. Y vendremos, noten, a él y haremos morada en él. Noten, haremos moné. Morada significa en griego moné. Es decir, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es habitar de manera permanente. Hermanos, de manera permanente, no de vez en cuando. Dios no quiere que usted sea un hotel. Cuando ha llegado a un hotel, ¿qué pasa? Está un día, 2 días, 3 días, pero luego ¿qué? Sale del hotel. Dios no quiere que usted sea un hotel. Dios quiere que usted sea una casa, una morada permanente. El Señor quiere habitar en su vida no un día, 2 días, sino de manera permanente hasta que Él venga por segunda vez y lo lleve al reino de los cielos. Amén. Somos el templo del Señor. Pero en el santuario, ¿qué se hacía? Se llevaban a cabo sacrificios, ¿sí o no? Sacrificios, ceremonias. Pero si usted ahora somos el templo, también debemos de ofrecer a Dios sacrificios, ¿qué? Sacrificios espirituales, dice la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Vosotros, dice también, como piedras que, usted es una piedra que, piedra viva. ¿Quién es el que vivifica nuestra vida? El Espíritu Santo. ¿Cuán vivo está usted con el Señor? ¿Cuán espiritualmente vivo está usted? ¿Usted está tambaleando o usted está firme en la palabra del Señor? Dice, vosotros también, como piedras vivas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos piedras ¿qué? Piedras vivas. Que usted pueda estar vivo espiritualmente. Que usted pueda servir al Señor de manera eficiente. Que usted pueda estar dispuesto a servir al Señor. Una piedra viva. Dice, ser edificados como casa espiritual. ¿Como qué? Porque usted es el templo. Como casa espiritual, dice, y sacerdocio santo para ofrecer, no, que como somos el templo, ahora nosotros debemos de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Ahora, somos el templo de Dios y nosotros ahora debemos de ofrecer sacrificios espirituales. En el santuario terrenal se ofrecían sacrificios de animales, se hacían las ceremonias, pero ahora somos el templo nosotros de Dios. Así que los sacrificios, hermano Jorge, tienen que ser ahora sacrificios ¿qué? Espirituales, ¿sí? Sacrificios espirituales. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales que nosotros debemos de ofrecer al Señor? Noten ustedes lo que dice acá. Debemos de ofrecer sacrificio de alabanza. Noten ustedes, ¿sacrificio de qué, hermano? Debemos de ser agradecidos con el Señor por lo que ha hecho, está haciendo y por lo que hará por nosotros. Tenemos que darle a Dios sacrificio de alabanza, agradecimiento al Señor. Tenemos que ser, hermanos, agradecidos con el Señor, ¿sí o no? Claro, por la vida, comenzando por la vida, comenzando que somos parte también de su pueblo, que nos ha llamado del mundo y somos parte de su pueblo. Debemos, dice, y hacer bien. El hacer bien, dice, y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tal sacrificio se agrada a quién? Se agrada a Dios. Ayudar al prójimo también es sacrificio espiritual. Dice el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu que quebrantado, al corazón contrito y humillado, dice, no desprecias tú. Es decir, un corazón contrito y humillado delante del Señor es una ofrenda
es un sacrificio espiritual. Noten también que llevar almas para el reino de los cielos es también una ofrenda. Cuando usted lleva almas al Señor, usted está ofreciendo, dice, sacrificios también espirituales. Cuando usted hace la obra del Señor, gana un alma para el Señor, usted está llevando a cabo sacrificios espirituales. Cuando usted también dice, se da por el Señor, dice Pablo, y aunque sea derramado en libación, dar la vida completa por el Señor, también es ofrenda agradable al Señor, un sacrificio espiritual. Recuerden lo que dijo Pablo, ya estoy para ser ¿qué? Ya estoy para ser sacrificado. La palabra sacrificado significa estoy para ser dado en, dice, en libación. Esa es la traducción correcta. Estoy para ser dado en libación, como ofrenda, como tomando en cuenta lo que se llevaba a cabo en el santuario terrenal, los sacrificios que se llevaban a cabo allá en el altar. Noten ustedes también que cuando usted apoya la obra, también financieramente, usted está dando a Dios sacrificio aceptable también al Señor. Pero dice Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, dice Pablo, es decir, tenemos que darnos por completo al Señor. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en que, hermanos, como yo no me pertenezco, entonces yo tengo que darle toda mi vida al Señor, porque no se valga usted mismo, no me valgo yo, sino que somos comprados por precio y Dios nos ha creado para su gloria y para su honra, dice la Biblia. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en que dice la palabra del Señor, en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro ¿qué? Culto racional, dice la Biblia, dice Pablo, démonos por completo a la obra del Señor. Y hermanos, dice la primera carta de Corintios capítulo 30, versículo 31, 31, perdón. Primera carta de Corintios capítulo 10 y versículo 31 dice la palabra del Señor. Si pues coméis, noten, o bebéis, o hacer otra cosa, ¿hacedlo para quién? Para su gloria, para la gloria del Señor. Dice, si pues coméis, ¿qué está comiendo? Y bebéis, ¿qué está bebiendo? Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. No se pertenece a usted solo, no, usted no se manda solo. Dios es su dueño. Dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de quien, hermanos, la gloria del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique, ¿por qué? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Hermanos, usted es templo del Espíritu Santo. Que la presencia del Señor esté siempre en su vida, hoy y siempre. Que Dios te bendiga. Amén.